Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann, ¿sí? Prácticamente estas dos arquitecturas son las que prevalecen hoy en día en cuanto a todo lo referente a la parte de equipos de computación, ¿verdad? U otros equipos, en este caso, que manejan tecnologías similares. Vamos a encontrar nosotros diferentes definiciones, en este caso, diferentes características de cada una de las arquitecturas como tal, y a su vez, pues realmente a partir de estas arquitecturas fue que las computadoras como tal fueron evolucionando. Prácticamente si hablamos un poquito de la arquitectura, en este caso de Harvard, ¿verdad? Harvard como tal implementó un tipo de arquitectura donde trató la manera que tanto el bus de datos como de instrucciones manejaran, por decirlo de cierta manera, buses independientes. Y eso hacía que, o en este caso, trató la manera de que al tener los buses independientes, tanto de instrucciones como de datos, pues cada uno fuera a una unidad de memoria independiente. Entonces, esto a la larga, pues buscaba la manera de agilizar, en este caso, el trabajo tanto con las instrucciones como con los datos. Entonces, si ustedes pueden observar ahí como parte de las definiciones que se encuentran, aquí nos dice que Harvard, en este caso, propone que el programa esté totalmente separado de los datos con los que trabaja. Es decir, el programa en una memoria y los datos en otra memoria independiente. Eso es a lo que hacía referencia en ese momento. Y la arquitectura como tal empezó a darse de esa manera. Más adelante les voy a mostrar un esquema donde se puede ver el procesador, la unidad de memoria ROM y la unidad, en este caso, de memoria RAM. La ROM para instrucciones y la memoria RAM para los datos. Mientras tanto, la arquitectura von Neumann, en este caso, utiliza un mismo canal o un mismo bus, en este caso, para el manejo tanto de instrucciones como datos. Entonces, aquí, pues a la larga, cuando empezaron estos dos, en su momento, la arquitectura Harvard como tal, pues pronosticaba un mejor manejo de la información en cuanto a datos e instrucciones a una velocidad mucho mayor que la arquitectura que estaba planteando von Neumann en su momento. Entonces, la idea acá es que tanto las instrucciones como los datos, como les digo, pasaran por un bus, en este caso, y esta información pues iba a ser canalizada por tanto la memoria RAM y la unidad central de procesamiento, en este caso, el procesador. Actualmente, pues, de cierta manera, nosotros dentro de los equipos que estamos manejando, pues estamos utilizando lo que es la arquitectura von Neumann, ¿verdad? Cuando hacemos algunas comparativas anteriormente o cuando se empezaron a dar, en este caso, las arquitecturas como tal, pues se decía que la arquitectura von Neumann, por el tipo de manejo de datos e instrucciones, en donde el mismo tamaño debían tener tanto las instrucciones como los datos a la hora de estarse procesando, eso hacía en su momento que el trabajo con los diferentes programas o aplicaciones, pues generara que las computadoras fueran un poco más lentas. Entonces, y es lo que mencionan ahí abajo, dice que en la arquitectura de von Neumann se producen en la CPU una cierta ralentización, dice, debido a que instrucciones desde la memoria junto con los datos deben pasar por un único canal. Y no solo eso, sino que también debemos tomar en cuenta que tanto el espacio o el tamaño de instrucciones y datos deberían manejar un mismo tamaño a la hora de ser enviado. Aparte de que manejan un único canal para la transferencia de información. Con el pasar del tiempo, pues fueron evolucionando, en este caso,
las dos arquitecturas, una más que otra, y si ustedes ven, hasta el momento, pues una de las que más prevalece en toda la gama de la estructura de una computadora, pues es la arquitectura von Neumann. Algunas cuestiones importantes en cuanto a estas, pues podemos mencionar también que tanto las arquitecturas que estamos viendo, pues tienen sus ventajas, pero también van a tener en este caso desventajas, ¿verdad? Veamos algunas referentes a la arquitectura Harvard. Dice que tiene el inconveniente en el que hay que dividir la cantidad de caché entre los dos. Fíjense bien, la memoria caché tiene que distribuirse tanto para las instrucciones como para los datos. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración a la hora de estarlo trabajando y eso es muy importante. Otra cuestión, en este caso, es que la frecuencia de lectura, ¿verdad? Tanto de instrucciones y de datos, aproximadamente debe ser la misma, ¿sí? Entonces, ahí es donde se va a limitar también en ese sentido, aunque está manejando dos canales de comunicación o dos buses en este caso para la transferencia de información y eso haría en su momento que fuera mucho más rápido. Este tipo de arquitectura Harvard no es utilizado, dice ahí, para ordenadores de propósito general, es decir, donde exista un tipo de arquitectura CISC, no va a ser muy utilizada la parte de la arquitectura Harvard por el tipo de complejidad que tienen los datos a la hora de ser transferidos. Entonces, más que todo se enfocaría a un tipo de arquitectura RISC en este caso, que ayudaría a la lectura de la información con la que se está trabajando. En este caso, algunas otras cuestiones que nosotros debemos considerar en este caso es la cuestión de la arquitectura von Neumann, ¿verdad? ¿Cuáles son sus principales limitaciones en este caso? Uno, la longitud de las instrucciones por el bus de datos, dice, que hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para poder, en este caso, buscar instrucciones complejas. La arquitectura von Neumann, en su momento, utiliza un procesador, digámoslo así, tipo CISC, mientras que el otro es tipo RISC. Uno, en este caso, por ejemplo, el CISC significa computador con conjunto de instrucciones complejo, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia la palabra CISC. Entonces, la idea es que por medio de ese bus van a estar transitando una serie de instrucciones complejas y estas instrucciones a la larga, pues el procesador tiene que realizar varias lecturas para poder leer completamente la instrucción, porque estas pues son separadas en su momento dentro de los espacios de la memoria RAM, después son asociados por medio de la unidad de control hasta formar la cadena completa. Pero también al ser instrucciones de tipo complejas, pues de cierta manera eso permite que nosotros podamos realizar una serie de actividades mucho más complejas y ahí es donde entra, por ejemplo, la parte de la programación y todo eso. Entonces ahí la arquitectura y el sistema operativo que está sobre la parte de hardware, pues va a empezar a permitirnos, en este caso, pues realizar muchas más actividades que lo que nos permitiría un procesador que tiene una arquitectura tipo RISC, por ejemplo. Otra cuestión es en cuanto a la limitación de la velocidad de operación a causa del bus, dice. Como es un único bus de datos e instrucciones, pues en su momento no va a dejar acceder simultáneamente unos y otros. Entonces, tiene que ir prácticamente generándose una cola y eso pues, tiene mucha lógica si ustedes lo ponen a pensar. De cierta manera, el procesador ha ido evolucionando, ¿verdad? Pues hoy estamos hablando de gigahertz en cuanto a las velocidades con las que se van a estar trabajando, tanto
la parte de procesamiento, como el manejo de datos en sí, y en su momento, pues los procesadores no tenían esa capacidad también, y eso, pues, para nosotros, por ejemplo, pues podríamos considerar eh, que a la larga, hoy en día vemos una computadora de ese tipo, nosotros ya la sentimos lentísima, ¿verdad? Pero es por la diferencia en cuanto a capacidad que se tiene. Sin ir muy lejos, ustedes comparan una máquina de 10 a 15 años atrás, pues van a ustedes a encontrar grandes diferencias en comparación con las nuevas. Y eso pues es parte de todo el avance en cuanto a las mejoras, tanto en la parte del diseño, en la parte de la administración de la información, y así también en cuanto a la capacidad que se tiene por parte del procesador en cuanto al trabajo con las instrucciones y los datos de las diferentes aplicaciones que nosotros estamos generando, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algunas desventajas específicamente en función de la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann. Si mencionamos algunas otras cuestiones ahí, aquí hay algunas ventajas que tenemos de cada uno de estos equipos. Vean esto, en cuanto a la arquitectura Harvard, el tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos. Y eso es lo que les decía, es una ventaja para esto. Como cada uno tiene su bus o un bus de transferencia en este caso, pues a la larga no hay tanto problema en cuanto al tamaño de las instrucciones y los datos que están pasando por ellos. Entonces, también, como no hay problema con el tamaño, entonces se optimiza de cierta manera cada uno de los datos e instrucciones para que puedan, en este caso, ocupar una sola posición en memoria del programa. ¿Qué va a hacer esto? Pues va a lograr de cierta manera una mayor velocidad y menor longitud del programa. Pero entonces ahí hacemos referencia a que la arquitectura Harvard utiliza un procesador de tipo RISC. Hoy en día, pues hay aparatos específicos que utilizan la arquitectura Harvard, que tienen tareas específicas a la hora de estar trabajando con ellos. Y RISC como tal, podemos definirlo como un conjunto de instrucciones reducidas. Entonces, por eso es que dice que puede ser optimizado y hace referencia a que el procesador utiliza un tipo de instrucciones reducidas para poder trabajar con esa información. Ahora, aquí hay otra cuestión, que el tiempo de acceso a las instrucciones pues, puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad en cada operación. Es decir, como se está manejando independientemente, pues eso ayuda a acelerar un poquito los procesos. Sin embargo, acelera los procesos por el tipo de instrucciones que se van a estar manejando. Pero a la larga, ahí se va a ir quedando atrás la arquitectura Harvard porque está limitada a instrucciones reducidas o sencillas. Mientras que el otro, la arquitectura, en este caso CISC, va a trabajar con eh, instrucciones complejas, pero también nos va a permitir realizar tareas que no puede realizar en este caso la arquitectura Harvard. Cuando se empezó, por ejemplo, la arquitectura Harvard, pues, podía en este caso leer instrucciones complejas. El problema es que al someter este tipo de arquitectura a las instrucciones complejas, empezó a generar problemas. O sea, se las podía leer, pero el tiempo de lectura y en este caso, como hay un proceso para reducir todas estas instrucciones, pues a la larga hacía que se volviera más lento. Entonces ahí, como la arquitectura de cierta manera, Neumann ya estaba acoplado a ese tipo de manejo en cuanto al procesador, pues de cierta manera eh, tenía cierta ventaja a la hora de compararlo con la arquitectura Harvard. Ventajas que tenemos: permite código automodificable. La arquitectura, en este caso electrónica, es fácil de diseñar. Las instrucciones y datos recuperados de forma secuencial.
sea, tienen esos beneficios a la hora de estar trabajando con la arquitectura von Neumann. Y es lo que encontramos hoy en día en nuestros equipos. Estamos utilizando, de cierta manera, la arquitectura von Neumann. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás, pues ya hay una mezcla entre las dos arquitecturas. Una con elementos X, por ejemplo, dispositivos para radiofrecuencia, o en este caso dispositivos para que tienen tareas en cuanto a la parte de telecomunicaciones. Utilizan mucho la parte de la arquitectura Harvard, específicamente porque el procesador va a analizar instrucciones de tipo simples, bueno, no reducidas, y se pueden acoplar a la arquitectura Neumann. Entonces hay una transferencia de información entre esos dispositivos con la arquitectura Neumann. Al final de cuentas, los dos están en el mercado, ¿verdad? Solo que el que más utilizamos es, en este caso, la arquitectura von Neumann cuando estamos utilizando nuestros equipos, nuestros ordenadores, ¿verdad? La primera computadora, por ejemplo, que utilizaron para la arquitectura von Neumann en su momento fue la ENIAC. Yo creo que ustedes la han escuchado mencionar en algún momento. Entonces ahí lo que pasaba era que, o lo que pasa normalmente es que el procesador se va a comunicar a través de un solo bus con la memoria RAM. Y eso es lo que ya sabemos nosotros. La memoria RAM y el procesador están interconectados, ¿verdad? En este caso, pues sabemos que la memoria RAM se van a almacenar temporalmente, ¿verdad? En este caso, las instrucciones de los programas que nosotros tenemos en ejecución. Y pues el procesador se va a encargar, en este caso, de accesar a la memoria para aceptar las notificaciones, o en este caso, aceptar todas aquellas peticiones de los diferentes programas para ser ejecutados. Algo que debemos tomar en cuenta es que dentro del procesador hay diferentes elementos también que ya los vamos a ver: la unidad de control, la unidad aritmética lógica, los buses de transferencia de información, los DMA, que están también en comunicación directa con la memoria y el procesador, y los DMA vienen incorporados también en diferentes dispositivos de entrada y salida. Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Prácticamente la memoria va a estar, en este caso, pues trabajando con los datos e instrucciones. Y dentro de la misma arquitectura como tal, o sea, pasar a los esquemas que les había mencionado. Aquí ven ustedes el esquema de la arquitectura Harvard y también ven el esquema de la arquitectura von Neumann. Entonces vean, por ejemplo, si ustedes ven la arquitectura von Neumann, ahí tenemos la memoria, ¿verdad? La unidad de memoria RAM, está la memoria ROM como tal, pero las instrucciones y datos van a un solo lado, o sea, se comunican por un solo bus, ¿verdad? Hay un bus de instrucciones y datos. El bus de direcciones y el bus de control están asociados al procesador y la memoria. Resulta que el bus de control lleva, valga la redundancia, el control de toda la información en cuanto al almacenamiento o las direcciones de dónde están ubicados los diferentes programas en la memoria. Hay un bus de direcciones específicamente, pero este bus de direcciones llega a la unidad de control para que lo almacene en una tabla y ahí tener la información necesaria cuando se necesite hacer la búsqueda de un programa X, ¿verdad? En su momento, la arquitectura von Neumann fue utilizada para las supercomputadoras de esos momentos. Y como ustedes recordarán, esas supercomputadoras como tal, pues, prácticamente eran del tamaño de una habitación enorme, ¿verdad? Pero ahí fue donde empezaron a ser utilizadas, y ahí fue donde empezó a ser utilizada la arquitectura von Neumann como tal. Ahora, si hablamos un poquito de la arquitectura Harvard, si ustedes ven ahí el esquema de la parte superior, pues podemos ver claramente que hay un bus de instrucciones y un bus de datos. Tenemos el procesador como tal,
Y entonces aquí la cuestión también es que el procesador como tal tiene que venir y trabajar un poquito más específicamente la parte de la unidad de control, porque la unidad de control tiene que manejar las direcciones de las instrucciones y los datos. Entonces tiene que almacenar esas instrucciones para poder después asociarlas. Es decir, mis instrucciones van a estar almacenados en una memoria y mis datos en otra. Entonces la unidad de control después tiene que relacionar las instrucciones y los datos por medio de las direcciones de memoria que han sido almacenadas. Entonces también ese es otro trabajo. Pero como está trabajando con instrucciones simples o reducidas, pues a la larga no se sobrecarga el procesador como tal. La primera computadora que utilizó la arquitectura Harvard como tal fue la Mark I. Y la Mark I pues trabajaba con este tipo de sistema, este tipo de arquitectura, separando los datos de instrucciones. Entonces también ahí podemos ver claramente que utiliza la memoria RAM y la memoria ROM, pero también utiliza la memoria caché. Los buses que maneja prácticamente van a ser similares a los de la arquitectura Unión. El bus de datos, el bus de direcciones y un bus de control que se va a encargar de almacenar las direcciones del alojamiento de los diferentes programas en memoria. También en su momento, la Mark I, al igual que la Enya, pues eran consideradas supercomputadoras. Entonces, ahí fue donde los dos podríamos decir que estaban como estandarizados, estaban manejando un mismo nivel en su momento, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo fueron cambiando las situaciones en cuanto al trabajo con los procesadores, unos con arquitectura CISC, otros con RISC, y pues se ven grandes mejoras hoy en día. Anteriormente, hasta hace un par de años atrás, los procesadores, si ustedes han sido un poco observativos, se podría decir que llegaban a 3.4, 3.2 GHz, más o menos, 3.6 si no estoy mal, en las gamas, en cuanto a la velocidad que tenían los procesadores. Pero después, hoy en día ya empezamos a encontrar procesadores que sobrepasan los 4, 4.1, 4.2. O sea, ya aumentaron la capacidad de procesamiento como tal, principalmente los procesadores de las gamas nuevas o de las generaciones nuevas, ¿verdad? Dígase Core i5, i3, i7, i9. Entonces ya tenemos procesadores con una capacidad bastante alta en cuanto a procesamiento de información. Al igual que el procesador ha evolucionado, diferentes elementos lo han hecho. Han mejorado las velocidades de transferencia de la memoria RAM, así como el mejoramiento en cuanto a los buses de transferencia de información. Algo que sí todavía falta mejorar es la parte de los discos. Sin embargo, con la introducción de los nuevos discos de estado sólido, ha mejorado muchísimo la relación y el equilibrio de nuestros equipos entre memoria, procesador y disco duro. Anteriormente lo que pasaba era que teníamos un procesador bastante alto, bastante capacidad de memoria, pero la velocidad de la memoria no era tan alta en comparación a la de la velocidad en cuanto a revoluciones por minuto de un disco duro. Y eso pues no hacía que se viera tan reflejada esa diferencia, pero cuando empezaron a aumentar la capacidad en cuanto a velocidades de memoria RAM con las nuevas DDR3, DDR4, se fue quedando el disco. El hard disk como tal, con su velocidad, en este caso de revoluciones por minuto, se fue quedando. Entonces ahí hubo un desequilibrio entre esos elementos. Por ejemplo, si ustedes saben, los discos duros de una computadora normal, pues trabajan más o menos a 7.200 revoluciones por segundo.
bueno, una computadora de escritorio, pero imagínense una laptop, la velocidad de transferencia de los discos duros están en 5300, 5200 más o menos. Creo que 5300 está. 5300 revoluciones en este caso. En este caso, imagínense ustedes, 5300 revoluciones por segundo. Es mucho menor todavía al disco convencional de una computadora de escritorio. Y eso hace, entonces yo puedo tener mi disco duro de 1 TB y tengo en este caso mi memoria unos 8 o 12 gigas, hay quienes tienen 16 gigas de RAM y tenemos un procesador arriba de los 2.5 o 3 en procesamiento suficiente. No topo en este caso la capacidad de procesamiento, no topo la capacidad de memoria, pero mi disco duro en su momento puede llegar al 100% y eso hace que se vuelva lenta mi máquina. Entonces, ahí es donde yo les digo, hay mucha evolución en todo lo que hoy en día tenemos los equipos, y incorporan tarjetas gráficas, ya traen su propia memoria, eso ayuda muchísimo a reducir la carga del procesador, pero requiere más elementos, ¿verdad? Entonces, todo eso, imagínense ustedes, voy incorporándole un conjunto de dispositivos adicionales a mi computadora y resulta que ese conjunto de dispositivos adicionales puede tener arquitectura Harvard. Y entonces estoy incorporando sobre una arquitectura Newman. Entonces, por eso es que hoy en día decimos que los sistemas son, de cierta forma, híbridos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Más adelante les voy explicando un poquito las características de las arquitecturas de los procesadores, cuáles son CISC, cuáles son RISC. Y algo muy importante, a veces nosotros compramos un equipo, bueno, yo creo que a estas alturas ya no venimos y nos dejamos llevar por el color, ¿verdad? Ya no podemos decir, bueno, voy a buscar una de tal color y listo, solo porque está bonita y la veo ya. Yo creo que a estas alturas, pues, ustedes buscan características muy específicas de sus computadoras que les vayan a ayudar con todo lo que tienen que hacer en la carrera, con procesos de virtualización, programación, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, incorpora una serie de características en cuanto a nuestros equipos. Entonces debemos buscar una buena gama en cuanto a procesamiento, una buena capacidad de memoria, una buena capacidad de almacenamiento también. Entonces hoy en día podemos incorporar en este caso un disco de estado sólido que, por decirlo de cierta manera, puede funcionar unas 10 veces más rápido que un disco convencional. Depende también de las marcas y las características. Pero hablemos de un disco básico, un SD normal, ¿va? De 5 a 10 veces la velocidad de uno normal. Imagínense que esté manejando 5300 revoluciones de un disco normal, lo multiplico por 5 o por 10, ya tengo en este caso las velocidades a las que se puede estar trabajando con uno de estado sólido. Pero a veces se recomienda que se utilicen los dos discos, ¿verdad? Uno para almacenamiento permanente y otro para lo que es el manejo de programas y trabajo en el momento. Entonces eso va a ayudar muchísimo a mantener equilibrio de nuestros equipos. ¿Alguna pregunta hasta el momento ustedes? ¿Cómo vamos? Todo bien, Inge, de momento, todo entendible. Gracias, gracias. Bueno, fíjense que vamos a terminar ahí por hoy. Ya me toca reunión. Vamos a seguir la próxima semana. Esperemos que ya estén restaurados los cursos. Si en dado caso, pues sí, el problema de la plataforma, pues yo les voy a estar mandando el enlace por medio de Zoom para que podamos trabajar. Entonces ahí voy a estar grabando la clase para compartírsela después, ¿verdad? Sí. ¿Qué banda? Perdón, una pregunta. Tomando en cuenta las dos arquitecturas, en el caso de las memorias Optane, funcionarían como con una arquitectura Harvard, ¿no? La Optane lo que hace en pocas palabras es funcionar como una especie de memoria caché. Ajá. Entonces, si ustedes han leído un poquito acerca del Optane, lo que hace es que va a venir y va a almacenar todos aquellos recursos necesarios de los programas que más utilicen.
Es decir, va a venir y va a seleccionarnos los programas de más uso, lo va a guardar en esa memoria y todo lo que hace es que va a ayudarnos a agilizar el proceso de carga de los programas como tal. Pero realmente la están utilizando como una ampliación a la memoria caché. En su momento esto también surge como una idea, pero no estoy seguro, tengo que leer un poquito más. Surge como una idea que hace mucho tiempo atrás se manejó cuando se usaba un programita que se llamaba ¿cómo es que? Algo como Bootstrap, parece, ese era el nombre, o muy parecido. Lo que hacía ese programita era que venían ustedes, conectaban una memoria USB y la convertían en una memoria RAM. Pero no tuvo tanto éxito ese tipo de programas porque resulta que en su momento la memoria USB era mucho más lenta a la memoria RAM de la computadora. En lugar de mejorar, pues lo que hacía es que se volvía más lenta porque la memoria RAM de la computadora tenía que venir y nivelarse a la velocidad de la USB. Otra cuestión que no se toma en consideración era el hecho que, por ejemplo, la mayor cantidad de gente tenía sistemas operativos de 32 bits y nosotros sabemos que el sistema operativo de 32 bits no pasa de 4 gigas. Imaginen usted, nosotros teníamos un sistema de 32 bits y queríamos colocarle 8 gigas, pues simplemente lo que iba a pasar era que nos iba a reconocer solo 4 como máximo. Pero lo del Octane, y bueno, de hecho el Octane no todas las computadoras lo traen, ya son las nuevas, o hay que ver cuáles tienen ese sistema. Pero si ustedes leen, están utilizando un disco a la larga de estado sólido, un M2, si no estoy mal, de 16 gigas, creo yo, y lo usan para ampliar el recurso de la memoria caché. Eso es lo que están haciendo. Entonces, se está guardando la información de los programas más utilizados ahí y también ciertas librerías de carga al sistema y eso hace que libere un poquito en cuanto al consumo de recursos a la memoria y al procesador, así como a la memoria caché. Eso es lo que están haciendo ahí. Ahorita esa es la información que tengo. Voy a revisar qué nuevas mejoras han hecho al sistema como tal. Pero eso le podría yo comentar acerca de lo del Optane, ¿verdad? Realmente no es que estén utilizando la arquitectura Harvard, sino que es una mejora o una ampliación de la memoria caché que ya viene manejando la computadora. De hecho, fíjense que la memoria caché, pues, a la larga, es de 2 a 4 veces más rápida que la memoria RAM. Pero el costo en cuanto a la generación de esa memoria para convertirla en memoria principal es lo que a veces hace dudar, ¿no? Pero, de hecho, esos son los datos, de 2 a 4 veces más rápido. Imagínense ustedes, si logran convertir o si logran utilizar el recurso de la caché para memoria RAM, va a ser también una mejora grande a los sistemas de hoy en día, ¿verdad? Bueno, entonces los dejo, ya casi se nos termina la sesión, ¿no? Estamos a 1 minuto, pero por lo menos logramos ver algo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita me escriben al chat, la otra semana seguimos ya viendo un poquito más de temas y ya empezando a organizarnos para las actividades, ¿verdad?